que estimula comportamentos agressivos nas crianças, proibiu a venda do produto em todo o território nacional. Es difícil pensar que un inocente mapa sería razón para prohibir un juego en todo un país, pero esto fue exactamente lo que pasó cuando dos fans brasileños se propusieron traer al Counter-Strike una pizca de su cultura. Estos muchachos forjarían un mapa que no solo afianzaría la pasión brasileña por el Counter, pero que también sería la razón por la cual se prohibiría el juego en todo Brasil. Esta es la historia de CS Rio. Skins, mapas y modos de juego que incluso seguimos viendo hasta el día de hoy mantenían viva la incesante llama del Counter-Strike en el mundo desde su lanzamiento, y Brasil fue el máximo exponente de lo que significó la fiebre del 1.6 en Latinoamérica. Su popularidad se vio acompañada por el auge de los cibercafés en el país, que facilitaban el acceso al juego más en zonas de bajos recursos, donde tener una computadora en casa era simplemente impensable. Fue ahí donde Shoka Prado y Roger Sodré se dieron cuenta de algo. Ninguno de los mapas que jugaban se veía ambientado en su país, por lo cual comenzaron a maquinar su obra maestra. Tras arduos meses de trabajo, finalmente existiría algo que honraría la presencia brasileña en la comunidad de Counter-Strike, sin percatarse de las consecuencias que esto podría ocasionar. No Brasil, fazer uma favela, né? Si bien CS Rio puede haber consistido de una geometría simple y texturas de baja calidad con la que se caracterizaban los mapas de esta época, sin dudas tenía un encanto oculto. La atención al detalle daban vida y una personalidad incomparable a cada rincón de este mundo digital. El laberinto de pasillos estrechos, rodeado de chozas improvisadas, chapa y ladrillos, pintaban la imagen de la cruda realidad de una favela. Pero aún así, los creadores del mapa infundieron en el entorno toques de la vida cotidiana. Podés apreciar una gomería con el típico póster y hasta un bar musicalizado, que te voy a pedir que no olvides el nombre para después. Y si no te va a matarte a tiros, podés solucionar tus problemas en la canchita, que incluso tiene un contador totalmente funcional. Adiciones aparentemente mundanas, pero que proporcionan una sensación de familiaridad que sirven como recordatorios de que incluso dentro del caos hay momentos de descanso y comunidad, siendo la cereza del pastel que brinda a la vida y honra el espíritu de las favelas brasileñas. Todo esto viéndose acompañado por el sonido ambiente de una ciudad que no descansa. Y sí, el sonido juega una parte muy importante en el mapa. Dentro del bar Pillulla suena a Semente, de Becerra da Silva, conocido por su carrera musical dedicada a la crítica social, que retrata con sus letras la vida en las favelas. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Aí tá certo. De repente brotou tremendo matagal. También, quizás dejando de lado las letras más poéticas de Becerra da Silva, dentro de esta casa se escucha lo que se conoce como funk prohibido. El funk prohibido se caracteriza por sus letras explícitas sobre organizaciones criminales que operan ilegalmente dentro de las favelas. En CS Rio, esta canción habla sobre el Comando Vermelho, la organización criminal más poderosa de Río de Janeiro durante los 90. E o comando traficando a noite inteira. Que coisa linda, que coisa maravillosa. Y qué buena elección musical, porque tu trabajo como CT será navegar la maraña de habitaciones y caminos interconectados para rescatar a los rehenes, que según la descripción del mapa, son representantes de las Naciones Unidas que llegaron a analizar una posible intervención por el tráfico de drogas. Como TT, esto no te gusta nada, así que vas a tener que impedir el rescate, aprovechando las amplias oportunidades y lugares para preparar emboscadas. Cada esquina en la que se doble y cada habitación en la que se ingrese tiene el potencial de ser altamente peligroso. Vas a tener que poner a prueba tus reflejos y habilidad de adaptación, gracias a su verticalidad y arquitectura impredecible, que nos sirve como recuerdo
de por qué la favela real en la que se inspira sea un lugar que las autoridades raramente pisan. Estos chicos tenían una fórmula ganadora, y en cuanto el mapa fue abierto al público, se propagó rápidamente. Si tu servidor no tenías ese río, te estabas perdiendo una importante cantidad de jugadores. El mapa dominaba las salas, tanto así que había servidores dedicados las 24 horas a CS Río. Esta fama fue gracias a que en parte las favelas ya contaban con cierta popularidad gracias a películas, series y hechos reales que ocurrían ahí, que agregaba cierta mística al lugar. También los cybercafé o LAN houses, como se los conoce allá, dominaban el paisaje urbano de las favelas brasileñas. Você não tinha nenhum computador forte o suficiente para fazer isso e muito menos uma conexão de internet para que isso pudesse acontecer. Então foi nessa hora que surgiram as LAN houses, que ela era a migração da cultura do arcade, do tipo vamos nos unir para jogar alguma coisa, para vamos nos unir para todo mundo jogar a mesma coisa. En este artículo escrito por Ronaldo Lemos y Paula Martini explican la dimensión de este fenómeno. Si das un paseo rápido por Rocinha, una de las favelas más grandes del mundo, podés contar alrededor de 130 LAN houses. Sus locales están llenos de clientes y la demanda es en realidad mayor que la capacidad instalada. Fue natural que un mapa así causara tremendo revuelo en la comunidad. CS Río plasmaba las mismísimas calles que caminaban cotidianamente. Así que podés imaginarte la variedad de locales infestados de gente buscando jugar CS Río. Sin importar si tu ciber estaba en el callejón más turbio del barrio, si había una computadora, había gente. Y si había Counter-Strike, estava CS Rio. E o que marcou foi quando a gente foi na Efigênia um dia comprar alguma coisa, lá tinha cara vendendo na esquina, olha o mapa do Rio, olha o mapa do Rio. E o negócio era grátis, tá ligado? Eu lembro que era quase inevitável tomar conhecimento do CS Rio quando ele foi lançado. Convirtiéndose en algo más que una colección de píxeles, este mapa no se limitaba solo a su representación visual de la favela, sino que también encarnaba un sentido de pertenencia y conexión para la gente de Brasil, logrando incluso que otros gamers brasileños que quizá preferían jugar otros tipos de juego se acercaran al Counter como a un pie recién horneado en la ventana. Pero sí, esta popularidad resultó ser una espada de doble filo, porque atrajo no solo a jugadores, sino también a la gente equivocada. Dado que la violencia en las favelas es un tema delicado y complejo en Brasil, el mapa se vio envuelto en una controversia y enfrentó repercusiones que llevaron a la prohibición de Counter-Strike 1.6 en el país. La representación de las favelas, si bien pretendía capturar su esencia y ser solo un homenaje, despertó sin darse cuenta emociones fuertes en aquellos que sintieron que perpetuaba estereotipos negativos. Lembro de uma frase de um deputado que dizia que o Counter-Strike era uma fábrica de Bin Ladens no Brasil, né? Que faria todo moleque que jogasse querer ser terrorista. A los ojos de la ley, CS Rio glorificaba la violencia en las favelas, por lo que el juez Carlos Alberto Simões de Tomás tomó la decisión de prohibir Counter-Strike. Y ya que estamos, prohibió este otro juego también, que no sé qué carajo tendrá que ver, ¿no? Estos juegos traen permanentes estímulos a la subversión del orden social, atentando contra el Estado democrático y de derecho contra la seguridad pública. Porque claro, qué mejor forma de evitar la violencia en las favelas que prohibiendo juegos, ¿no? Y fue así entonces como Counter-Strike llegó a su fin y nunca más volvimos a ver un brasileño en el juego. Sí, como si estas cosas pasaran. Está de más decir que eso no fue exactamente lo que pasó. Increíblemente, la prohibición del juego fue llevada a cabo en el año 2008, 7 años después de la salida del mapa. Y aunque para ese año incluso estaba Counter-Strike Source para mudarse ahí, la ley que se impuso no se extendió a sus contrapartes digitales. Se centró únicamente en la distribución de copias físicas oficiales del juego. Todo mundo que jogava Counter-Strike comprava o pirata no Brasil. Todo mundo que queria jogar o CS Rio baixava o mapa por download, ou comprava em camelô. Então assim,
está proibindo uma venda oficial, sendo que você não consegue controlar o mercado paralelo. Podías jugarlo, pero no venderlo físicamente de manera oficial, y este descuido legal permitió que los jugadores continuaran disfrutando del mapa sin repercusiones a través de descargas digitales, tanto legal como ilegalmente. Porque sí, año 2008, el internet ya era más accesible para los brasileños y estaba Steam, que hacía las cosas 1000 veces más fácil. Así que lo único que se logró con esta prohibición fue que irónicamente despertara más la curiosidad entre el público, impulsando el mapa y al juego a nuevas alturas de popularidad, convirtiendo involuntariamente a CS Rio en un fenómeno cultural, perpetuando el reino del Counter-Strike como el first-person shooter más popular en Brasil. La prohibición fue finalmente levantada en 2009, dejándonos así el legado palpable de CS Rio. ¿Te acordás el bar que te dije que no te olvides el nombre? El significado de este mapa resonó tan profundamente que Xuxa encontró su camino en la estructura de un pequeño juego llamado Overwatch 2. También, la canción que se escucha en el bar la usó la ESL para anunciar el evento más importante de Global Offensive, la Major de Counter-Strike en Río 2022. Y seguimos viendo fans porteando y reimaginando este mapa para versiones más nuevas del Counter, incluido el mismo Mataleone, que está trabajando en un remaster y hasta hace poco empezó a aventurarse en versiones más nuevas de Counter-Strike. Así que quién sabe si podría ser que volvamos a ver Rio en el nuevo Counter-Strike 2, permitiendo que su espíritu perdure y que nuevas generaciones de jugadores tengan la oportunidad de experimentarlo, demostrando el verdadero poder de la representación y el impacto duradero de los mundos virtuales. Y todo esto a partir de solo 2 jugadores cuya adaptación de su cotidianidad cautivó los corazones de miles de personas que siguen atesorando las amistades y las experiencias compartidas dentro de este mapa, ahora un ícono del mundo del gaming brasileño, cuyo humilde origen demuestra que no siempre se trata de gráficos de alta fidelidad o diseños complejos, sino del corazón y el alma vertidos en su creación. Y que ni el peso de la ley nos podrá detener de nuestro afán de hacer clic en la cabeza de alguien más.